Buenas tardes. Me gustaría invitarles a hacer una pausa en el ajetreo del día a día y buscar un rincón tranquilo para conversar. A menudo, con tantas preocupaciones que nos rodean, olvidamos levantar la mirada hacia ese cielo que ha sido testigo de nuestras vidas y de las vidas de nuestros abuelos. Hoy no vengo a hablarles de números fríos, ni de cálculos complejos. Vengo a compartir con ustedes una reflexión sobre la inmensidad que nos rodea. Quiero proponerles un viaje sereno por la creación para apreciar la grandeza del lugar donde habitamos. Será un camino de descubrimiento, hecho paso a paso. Y, si desean acompañarme en esta travesía y seguir explorando el cosmos cada semana, les animo a suscribirse a este canal. Será un placer contar con su compañía. Antes de comenzar nuestra ruta, me encantaría leerles. Por favor, cuéntenme en los comentarios qué es lo que más les maravilla al observar el cielo nocturno. Sus experiencias son el alma de este espacio. Ahora, pónganse cómodos, porque vamos a descubrir juntos algo verdaderamente fascinante. Para comprender las verdaderas dimensiones del cosmos, debemos comenzar nuestro viaje en el lugar que mejor conocemos. Debemos empezar en casa. Miren a su alrededor. Observen el suelo que pisan, las calles que han recorrido durante tantas décadas y los paisajes que han visto cambiar con el paso de los años. Para todos nosotros, la Tierra es un lugar inmenso, es nuestro mundo entero. Si quisiéramos medir este hermoso planeta azul en el que habitamos, los científicos nos dirían que su diámetro es de aproximadamente 12.742 kilómetros. 12.742 kilómetros. Es una distancia que, a escala humana, resulta abrumadora. Piensen por un momento en lo que significa esa cifra. Si decidiéramos emprender un viaje en coche, cruzando la península ibérica desde la punta de Galicia hasta las costas de Almería, apenas estaríamos recorriendo una mínima fracción de esa distancia. Para una persona, una vida entera no es suficiente para conocer cada rincón de nuestro planeta. Hay cordilleras majestuosas que nunca escalaremos. Hay océanos profundos y misteriosos que jamás cruzaremos en barco. Hay ciudades lejanas, llenas de historia y cultura, que nunca tendremos la oportunidad de visitar. Desde la perspectiva de nuestra experiencia cotidiana, la Tierra es un gigante. Es un escenario infinito donde se han desarrollado todas las historias humanas, todas las guerras, todos los imperios y todas las vidas de nuestros antepasados. Es un refugio cálido y seguro. Sin embargo, en el gran teatro del universo, este gigante se convierte en algo muy diferente. Cuando miramos las fotografías que los astronautas han tomado desde el espacio exterior, la perspectiva cambia por completo. Ya no vemos continentes interminables ni océanos sin fin. Lo que aparece ante nuestros ojos es una esfera flotante. Una esfera pequeña, frágil y de un azul intenso, suspendida en medio de una oscuridad absoluta. En ese momento, la mente intenta aferrarse a lo que conoce, pero empieza a intuir una verdad incómoda. Nuestro hogar, ese que nos parecía infinito, es solo un punto de partida. Es el primer escalón de una escalera que se eleva hacia alturas que desafían nuestra imaginación. Es natural sentir una especie de vértigo al pensar en esto. Durante generaciones, los seres humanos creyeron que la Tierra era el centro de todo. Era una idea reconfortante. Pensar que todo el firmamento giraba en torno a nuestras vidas nos daba una sensación de seguridad y de importancia. Pero la ciencia, con paciencia y rigor, nos ha ido mostrando una realidad mucho más humilde. Nos ha enseñado que habitamos en una pequeña roca que viaja por el espacio. Una roca que, comparada con el resto del cosmos, es más pequeña que un grano de arena en las playas de Andalucía. A lo largo de este viaje, utilizaremos la medida de nuestro planeta como una referencia constante. 12.742 kilómetros será nuestra unidad básica, nuestro metro de medir. Al principio, nos parecerá una herramienta sólida y útil, pero a medida que nos alejemos del calor de nuestra atmósfera, verán cómo esta unidad se vuelve insignificante. Verán cómo los números crecen de una manera tan desmesurada
que las palabras empezarán a perder su significado cotidiano. Para los que ya hemos vivido una larga vida, el tiempo y el espacio adquieren un valor diferente. Sabemos lo que cuesta construir un hogar, sabemos lo largo que puede ser un camino, y valoramos la estabilidad de la tierra firme. Por eso, al empezar este viaje por el cosmos, no quiero que se sientan desamparados ante la inmensidad. Al contrario, quiero que sientan una profunda admiración por la belleza del orden natural. La Tierra no es menos hermosa por ser pequeña en el universo. Es, de hecho, mucho más preciosa. Su tamaño moderado es, precisamente, lo que permite que el aire que respiramos se mantenga en su lugar, que el agua de los mares no se evapore al vacío y que la temperatura sea la ideal para que cada mañana podamos ver salir el sol. Nuestro planeta es una rareza, es un oasis de vida en medio de un desierto negro y helado. Por eso, antes de abandonar la seguridad de nuestro suelo y adentrarnos en las distancias astronómicas, debemos contemplar con gratitud este primer paso. La Tierra es nuestro hogar común, el único que tenemos, y la base desde la cual nuestra curiosidad nos permite explorar los secretos mejor guardados de la creación. Quédense con esa imagen en la memoria, la imagen de nuestra esfera azul, hermosa y diminuta, porque a partir de ahora, comenzaremos a alejarnos, y cada vez que miremos atrás, nuestro hogar se verá más y más pequeño, hasta desaparecer por completo en la inmensidad del espacio. Dejando atrás la seguridad de nuestro planeta azul, alzamos la mirada hacia el cielo nocturno. Allí, encontramos a nuestra compañera más antigua, la Luna. Desde los albores de la humanidad, este satélite plateado ha iluminado las noches de nuestros abuelos, ha guiado a los antiguos navegantes que partían de nuestras costas hacia lo desconocido y ha marcado el ritmo de las cosechas en nuestros campos. La Luna parece grande, cercana y familiar. Cuando la vemos asomarse sobre el horizonte en una noche despejada, casi sentimos que podríamos extender el brazo y tocar sus cráteres. Pero, como casi todo en este viaje que estamos emprendiendo, nuestros sentidos nos engañan. La realidad del espacio es mucho más vasta. Comencemos por su tamaño. Si imaginamos que la Tierra es una naranja, la Luna sería apenas como una cereza. Su diámetro es aproximadamente una cuarta parte del de nuestro planeta. Es pequeña, sí, pero es su distancia lo que verdaderamente comienza a desafiar nuestra comprensión. El espacio que nos separa de la Luna es de unos 380 y 4.400 kilómetros. 380 y 4.400 kilómetros, para que podamos visualizar esta enorme lejanía con algo más cercano a nuestra experiencia de vida. Imaginemos un viaje por carretera. Pensemos en la distancia que separa Madrid de Barcelona, un trayecto que muchos hemos hecho y que sabemos que toma una buena parte del día. Pues bien, para cubrir la distancia que nos separa de la Luna, tendríamos que hacer ese mismo viaje de ida y vuelta unas 640 veces. 640 viajes cruzando la península de un extremo a otro, sin detenernos a descansar, solo para llegar a nuestro vecino cósmico más cercano. Entre la Tierra y la Luna no hay aire, no hay nubes, no hay sonido. Solo existe un inmenso y frío vacío. Es un abismo silencioso, y sin embargo, el ser humano ha cruzado ese abismo. En los heroicos años 60 y principios de los 70, un grupo de hombres valientes subió a bordo de las naves Apolo. Dejaron atrás la comodidad de la Tierra y se adentraron en esa negrura. A pesar de viajar a velocidades asombrosas, mucho más rápido que cualquier vehículo que hayamos visto jamás, les tomó 3 días completos cruzar ese espacio. 3 días flotando en el silencio absoluto, viendo cómo la Tierra se encogía hasta convertirse en una pequeña canica azul en sus ventanas. Esa hazaña sigue siendo uno de los mayores logros de nuestra especie. Caminamos sobre ese polvo gris, miramos hacia casa y comprendimos nuestra soledad. Pero hay un pensamiento que invita a la reflexión profunda. Desde el año 1972, ningún ser humano ha vuelto a viajar tan lejos. La Luna sigue siendo la frontera máxima que nuestra especie ha tocado físicamente. Hemos enviado máquinas mucho más allá, pero nosotros,
los seres de carne y hueso, no hemos pasado de nuestro jardín delantero. Y esto es solo el principio. Si la Luna es nuestro vecino de al lado, lo que viene a continuación nos obligará a repensar todo lo que creemos saber sobre distancias, porque la Luna, a pesar de esos 380 y 4.400 kilómetros, está prácticamente pegada a nosotros si la comparamos con nuestro siguiente destino. Ahora, debemos dirigir nuestra atención hacia el centro de nuestro pequeño rincón en el universo, el Sol, la estrella que nos da la vida. Para nosotros, el Sol es el calor en la piel durante una tarde de primavera. Es la luz que madura las uvas en los viñedos. Y es la fuerza que marca el paso de nuestros días y nuestras estaciones. Desde la Tierra, el Sol parece tener el mismo tamaño que la Luna en el cielo. Por eso, durante un eclipse, la Luna puede taparlo casi a la perfección. Es una coincidencia hermosa, pero es solo eso, una ilusión óptica creada por la distancia. El Sol no es pequeño y no está cerca. La magnitud de nuestra estrella es algo que la mente humana apenas puede procesar. Si la Tierra, ese mundo inmenso que nunca terminaremos de explorar, fuera del tamaño de un guisante, el Sol sería como una pelota de playa gigante a su lado. Su volumen es tan colosal que, si estuviera vacío por dentro, podríamos introducir en su interior 1.300.000 tierras, 1.300.000 veces nuestro planeta azul, con todos sus océanos, montañas y ciudades, cabrían dentro de esa esfera de fuego ardiente. El Sol es una bestia nuclear incomprensible, un horno gigantesco donde la materia se transforma en pura energía, y esa energía tiene que viajar una distancia abismal para llegar hasta nosotros y calentarnos. El Sol se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra, 150 millones. Los astrónomos llaman a esta inmensa separación una unidad astronómica. Es la regla de medir que usan para calcular las distancias dentro de nuestro vecindario planetario, porque usar los kilómetros aquí ya empieza a ser tan poco práctico como medir la distancia entre dos ciudades usando milímetros. Para entender verdaderamente esta distancia, debemos hablar de lo más rápido que existe en todo el universo, la luz. La luz viaja a la velocidad inimaginable de casi 300.000 kilómetros por cada segundo que pasa. A esa velocidad, la luz podría dar más de 7 vueltas a la Tierra en un solo segundo. Es casi instantáneo para nosotros. Sin embargo, a pesar de esa velocidad vertiginosa, la luz del Sol tiene que recorrer una distancia tan vasta que le toma tiempo llegar a nosotros. Exactamente, 8 minutos y 20 segundos. Deténganse a pensar en esto por un momento, porque es una de las verdades más hermosas y melancólicas de la ciencia. Cuando ustedes salen a la calle en una mañana soleada, levantan el rostro y sienten el calor de los rayos del sol, no están sintiendo el sol tal y como es en ese instante. Están recibiendo la luz que salió de allí hace 8 minutos y 20 segundos. Están mirando al pasado. Siempre estamos mirando al pasado del universo. Si, por algún cataclismo cósmico imposible, el Sol se apagara de repente, nosotros en la Tierra no nos daríamos cuenta de inmediato. Seguiríamos paseando, conversando, viviendo nuestra vida bajo un cielo soleado durante 8 minutos y 20 segundos más. Serían 8 minutos de bendita ignorancia, antes de que el último rayo de luz nos alcanzara y el mundo se sumiera en la oscuridad y el frío. Esta inmensidad, este retraso en la luz, nos demuestra que en el espacio la distancia es sinónimo de tiempo. Dejemos atrás el Sol y nuestra cálida Tierra. Emprendamos el vuelo hacia las profundidades, hacia el exterior de nuestro sistema planetario. A medida que nos alejamos, pasamos junto a los otros planetas. Vemos a Mercurio y Venus, abrazados por la cercanía de la estrella. Pasamos de largo nuestra Tierra y luego cruzamos el cielo rojo de Marte. Atravesamos el cinturón de asteroides, un mar de rocas flotantes, para llegar a los dominios de los gigantes. Júpiter, con sus inmensas tormentas, y Saturno, coronado por sus majestuosos anillos. Cada paso que damos nos aleja enormemente del centro,
Las distancias se multiplican de una forma que desafía la lógica. Continuamos nuestro viaje en la oscuridad cada vez más profunda, pasando por Urano hasta llegar a Neptuno. Este es el planeta más lejano, un mundo helado y barrido por vientos feroces. Neptuno está tan inmensamente lejos que orbita a unos 4.500 millones de kilómetros del Sol. 4.500 millones. Desde la superficie congelada de Neptuno, el Sol no parece una gran esfera de fuego que calienta los días. Se ve simplemente como una estrella más en el cielo, aunque muy brillante. A esta distancia formidable, la luz del Sol, esa misma luz rápida y veloz, tarda unas 4 horas en llegar. 4 horas de viaje a la velocidad de la luz. Para muchas personas, Neptuno marca el final del sistema solar. Creemos que más allá no hay nada más que el espacio vacío entre las estrellas, pero nos equivocaríamos. Neptuno no es el final, ni siquiera está cerca de ser el borde exterior. Más allá de su órbita oscura, entramos en un reino misterioso y antiguo llamado el Cinturón de Kuiper. Es un anillo inmenso lleno de miles y miles de cuerpos helados, pequeños mundos enanos, entre los que se encuentra el famoso Plutón. Escombreras de hielo que han estado allí desde la formación misma de nuestro mundo. Pero, asombrosamente, tampoco aquí termina nuestro hogar gravitacional. Si seguimos alejándonos, dejando atrás los mundos enanos, las distancias dejan de medirse en millones y pasan a medirse en miles de millones. Y luego nos adentramos en algo verdaderamente titánico, la nube de Oort. Esta es una gigantesca envoltura esférica, una cáscara teórica hecha de miles de millones de cometas, pedazos de hielo sucio que rodean todo el sistema solar, como si fuera una gran burbuja. Nunca hemos podido ver directamente esta nube, porque está demasiado lejos y sus componentes son demasiado oscuros. Pero sabemos que está ahí, porque es el hogar de donde provienen los cometas que a veces cruzan nuestros cielos. La nube de Oort se extiende hacia la noche cósmica a distancias que paralizan la razón. Se adentra tanto en el abismo que llega a estar a 15 billones de kilómetros del Sol. 15 billones. Un número con tantos ceros que pierde todo sentido para nuestra vida práctica. Para cruzar esa distancia, la luz del Sol necesita más de un año. 1 año y medio luz de extensión. Es aquí, en estas fronteras desoladas e invisibles, donde finalmente termina la influencia de nuestra estrella. Es aquí donde el viento solar se desvanece y la gravedad del Sol pierde su larga batalla. Aquí, en los fríos confines de la nube de Oort, terminan las tierras de nuestro hogar y da comienzo a algo mucho más inmenso, aterrador y maravilloso. Aquí comienza el espacio interestelar y todo lo que hemos dejado atrás. Todo nuestro sistema solar con sus planetas gigantes, sus lunas y nuestra pequeña Tierra, no es más que una diminuta mancha de luz perdida en un océano de infinita oscuridad. Dejando atrás la seguridad de nuestro planeta azul, alzamos la mirada hacia el cielo nocturno. Les invito a hacer un ejercicio de memoria. Recuerden aquellas noches cálidas de verano en su juventud, tal vez en un pueblo tranquilo de Castilla, o paseando por la orilla del mar Mediterráneo, donde lo único que iluminaba el camino de regreso a casa era esa inmensa esfera plateada. Allí encontramos a nuestra compañera más antigua, la Luna. Desde los albores de la humanidad, este satélite ha sido mucho más que un simple cuerpo celeste. Ha iluminado las noches de nuestros abuelos, ha marcado el ritmo de las cosechas y las mareas, y fue la guía silenciosa de aquellos valientes navegantes españoles que, hace siglos, partieron de nuestros puertos hacia horizontes completamente desconocidos. La Luna nos parece grande, cercana y profundamente familiar. Cuando la vemos asomarse sobre el horizonte en una noche despejada, tan redonda y brillante, casi sentimos que podríamos extender el brazo, tocar sus cráteres y sentir el polvo frío en nuestros dedos. Pero, como casi todo en este viaje cósmico que estamos emprendiendo, nuestros sentidos humanos, acostumbrados a las distancias de nuestro pequeño mundo, nos engañan constantemente. La realidad del espacio es muchísimo más vasta, fría e indiferente de lo que nuestros ojos nos quieren hacer creer. Comencemos por hablar de su tamaño real.
Si queremos entenderlo de una forma sencilla, imaginemos que la Tierra, ese inmenso mundo lleno de océanos y continentes que nos parece infinito, es una naranja grande y jugosa que sostenemos en nuestras manos. En esa misma escala, la Luna sería apenas como una pequeña cereza. Su diámetro es aproximadamente una cuarta parte del diámetro de nuestro planeta. Es pequeña, sí, pero es su distancia lo que verdaderamente comienza a desafiar nuestra capacidad de comprensión. El abismo de espacio vacío que nos separa de la Luna es de unos 380 y 4.400 kilómetros. 380 y 4.400 kilómetros. Para que podamos visualizar esta enorme lejanía con algo mucho más cercano a nuestra experiencia de vida diaria, imaginemos un viaje por carretera. Pensemos en la distancia que separa la ciudad de Madrid de la ciudad de Barcelona. Es un trayecto de unos 600 kilómetros que muchos de nosotros hemos hecho en coche o en tren. Un viaje que toma una buena parte del día y del que solemos llegar cansados, deseando estirar las piernas y descansar. Pues bien, para lograr cubrir la distancia real que nos separa de nuestra vecina la Luna, tendríamos que hacer ese mismo viaje entre Madrid y Barcelona, de ida y vuelta, unas 640 veces. 640 viajes cruzando la península ibérica de un extremo a otro, día tras día, noche tras noche, sin detenernos jamás a descansar, sin hacer pausas, solo para poder rozar la superficie de nuestro vecino cósmico más cercano. Entre la cálida atmósfera de la Tierra y la superficie polvorienta de la Luna, no hay brisa, no hay nubes, no hay sonido de pájaros ni murmullo de agua. Solo existe un inmenso, oscuro y gélido vacío. Es un abismo silencioso donde la vida, tal y como la conocemos, es absolutamente imposible. Y sin embargo, a pesar de la hostilidad de ese entorno, el ser humano logró cruzar ese abismo. En aquellos inolvidables años de finales de la década de los 60 y principios de los 70, un grupo de hombres valientes subió a bordo de las naves Apolo. Dejaron atrás la comodidad y la seguridad de la Tierra. Se despidieron de sus familias sin saber si volverían, y se adentraron en esa negrura infinita. A pesar de viajar a velocidades verdaderamente asombrosas, yendo muchísimo más rápido que cualquier vehículo, avión o tren que hayamos visto jamás en nuestra vida, a esos astronautas les tomó 3 días completos cruzar ese espacio, 3 días enteros flotando en el silencio absoluto de su pequeña cabina metálica. 3 días en los que lo único que podían hacer era mirar por una pequeña ventana y ver cómo la Tierra, el hogar de toda la humanidad, se encogía lentamente hasta convertirse en una pequeña y frágil canica azul suspendida en la nada. Esa hazaña, presenciada por muchos de nosotros a través de aquellos viejos televisores en blanco y negro, sigue siendo a día de hoy uno de los mayores y más asombrosos logros de nuestra especie. Caminamos sobre ese polvo gris, plantamos banderas que no ondeaban por falta de viento, miramos hacia nuestra casa en la distancia y por primera vez en la historia comprendimos nuestra profunda soledad en el universo. Pero hay un pensamiento en todo esto que invita a una reflexión profunda, casi melancólica. Desde el año 1972, hace ya más de medio siglo, ningún ser humano ha vuelto a viajar tan lejos. La Luna sigue siendo, hoy por hoy, la frontera máxima que nuestra especie ha logrado tocar físicamente. Hemos enviado sondas robóticas y máquinas maravillosas mucho más allá, explorando otros mundos lejanos. Pero nosotros, los seres de carne y hueso, con nuestros miedos y nuestras esperanzas, no hemos pasado del jardín delantero de nuestra casa cósmica. Y debemos entender que esto es verdaderamente solo el principio de la historia. Si la Luna, que nos costó tanto esfuerzo alcanzar, es solo nuestro vecino de la puerta de al lado, lo que viene a continuación en este viaje nos obligará a borrar y repensar todo lo que creemos saber sobre las distancias. Porque la Luna, a pesar de esos formidables 384.400 kilómetros que la separan de nosotros, está prácticamente pegada a nuestra piel si la comparamos con el abismo que nos separa de nuestro siguiente destino. Prepárense, porque ahora vamos a mirar hacia la luz. Ahora, con la mente ya preparada para dejar atrás las cercanías de nuestro pequeño mundo,
debemos dirigir nuestra atención hacia el centro indiscutible de nuestro vecindario estelar. El Sol, esa inmensa estrella que nos da la vida. Para nosotros, a lo largo de nuestras vidas, el Sol ha sido muchas cosas. Es el calor agradable en la piel durante una tarde de primavera, caminando por la plaza del pueblo. Es la luz intensa que madura pacientemente las uvas en nuestros viñedos ancestrales y los olivos en los campos de Andalucía. Es la fuerza silenciosa pero imparable que marca el paso de nuestros días, el cambio de nuestras estaciones y el ritmo biológico de nuestros propios cuerpos. Desde la superficie de la Tierra, si levantamos la vista con cuidado, el Sol parece tener exactamente el mismo tamaño que la Luna en el cielo. Por eso, durante un eclipse solar, vemos con asombro cómo la pequeña Luna puede tapar al inmenso Sol casi a la perfección, sumiendo el día en una noche repentina. Es una coincidencia matemática hermosa, un capricho poético de la naturaleza, pero es solo eso, una simple ilusión óptica creada por la enorme distancia. El Sol no es pequeño en absoluto y, desde luego, no está nada cerca. La verdadera magnitud de nuestra estrella es algo que la mente humana apenas puede procesar sin sentir vértigo. Volvamos a nuestras comparaciones para intentar abarcar esta inmensidad. Si la Tierra, ese mundo vasto donde caben todos nuestros océanos, montañas y la historia entera de la humanidad, fuera del tamaño de un pequeño guisante que podemos sostener entre dos dedos, el Sol sería, a su lado, como una pelota de playa gigantesca e imponente. Su volumen es tan desmesuradamente colosal que, si imagináramos que el Sol estuviera vacío por dentro, como si fuera una gran caja fuerte esférica, podríamos introducir en su interior nada más y nada menos que 1.300.000 tierras. Repito la cifra para que podamos meditar sobre ella. 1.300.000 veces nuestro planeta azul cabría dentro de esa esfera de fuego. El Sol no es simplemente una luz brillante en el cielo, es una bestia nuclear incomprensible, un horno gigantesco y rugiente donde la materia se transforma continuamente en pura energía, sosteniendo el equilibrio de todo lo que nos rodea. Y esa misma energía, ese calor que sentimos en el rostro, tiene que viajar una distancia verdaderamente abismal para poder llegar hasta nosotros. El Sol se encuentra situado a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. 150 millones de kilómetros. Los científicos y astrónomos, al darse cuenta de que usar los kilómetros era insuficiente para medir semejantes vacíos, decidieron llamar a esta inmensa separación una unidad astronómica. Es la nueva regla de medir que usan para calcular las rutas dentro de nuestro sistema planetario, porque mantener los kilómetros en estas escalas sería tan absurdo e impráctico como intentar medir la distancia entre Madrid y París utilizando milímetros. Para entender verdaderamente lo que significa esta distancia, debemos invocar a lo más rápido que existe en todo el universo conocido: la luz. La luz es la mensajera suprema del cosmos. Viaja a la velocidad absolutamente inimaginable de casi 300.000 kilómetros por cada segundo que pasa en el reloj. A esa velocidad asombrosa, un rayo de luz podría dar más de 7 vueltas completas alrededor de la Tierra en el tiempo que tardamos en dar un solo latido del corazón o en parpadear. Para nosotros, en nuestra experiencia terrestre, la luz es instantánea. Enciendes el interruptor en la habitación y la luz inunda el cuarto al instante. Sin embargo, a pesar de esa velocidad vertiginosa e imbatible, la luz del Sol tiene que recorrer una distancia tan vasta en el espacio que le toma un tiempo considerable llegar a nosotros. Exactamente, le toma 8 minutos y 20 segundos cruzar el abismo oscuro que nos separa de nuestra estrella. Deténganse a pensar profundamente en esto por un momento, porque es una de las verdades más hermosas, poéticas y a la vez melancólicas que nos enseña la ciencia. Cuando ustedes salen a la calle en una mañana soleada de domingo, levantan el rostro, cierran los ojos y sienten el calor de los rayos del sol acariciando su piel, no están sintiendo el sol tal y como es en ese instante exacto. Están recibiendo la luz que salió de allí hace 8 minutos y 20 segundos.
Están, literalmente, mirando al pasado. Siempre estamos mirando al pasado del universo. Debido a que la luz necesita tiempo para viajar, el cielo estrellado que vemos cada noche no es un mapa del presente, sino un álbum de fotografías antiguas. Si, por algún cataclismo cósmico totalmente imposible, el sol se apagara o desapareciera de repente en este mismo instante, nosotros aquí en la Tierra no nos daríamos cuenta de absolutamente nada. Seguiríamos paseando por la calle, leyendo el periódico, conversando con nuestros nietos y viviendo nuestra vida bajo un cielo soleado durante 8 minutos y 20 segundos más. Serían 8 minutos de bendita y pacífica ignorancia, 8 minutos prestados, antes de que el último rayo de luz desprendido por la estrella nos alcanzara finalmente, y el mundo entero se sumiera para siempre en la oscuridad más absoluta y en el frío gélido del espacio. Esta inmensidad paralizante, este leve retraso en el viaje de la luz, nos demuestra una lección fundamental de astronomía. En el gran escenario del espacio exterior, la distancia es siempre sinónimo de tiempo. Cuanto más lejos miramos, más retrocedemos en el reloj de la creación. Y apenas hemos dado el primer paso fuera de casa, hemos dejado atrás los dominios de nuestro sol. Hemos cruzado la inmensa nube de Oort y por primera vez en nuestro viaje narrativo, nos encontramos flotando en lo que los científicos llaman el espacio interestelar. Este es el gran océano cósmico, la vasta y oscura extensión que separa a unas estrellas de otras. Para quienes nacimos y crecimos en un mundo de paisajes continuos, donde un pueblo da paso al siguiente y los caminos siempre conectan lugares habitados, tratar de comprender este vacío absoluto resulta una de las tareas más difíciles para la mente humana. Aquí no hay caminos, no hay puntos de referencia. Solo existe una oscuridad que parece eterna, apenas salpicada por puntos de luz lejanos que parpadean en el abismo. Imaginen por un momento la soledad de aquellos antiguos marineros y exploradores que partían del puerto de Palos o de Sanlúcar de Barrameda. Cuando la costa española desaparecía finalmente bajo la línea del horizonte, se encontraban rodeados únicamente por la inmensidad del océano. Días, semanas y meses de agua interminable. Pues bien, el vacío que hay entre las estrellas es infinitamente más desolador y más profundo que todos los océanos de la Tierra juntos. Para entender la magnitud de esta soledad cósmica, vamos a utilizar una imagen, una comparación que nos ayude a anclar nuestra mente en algo conocido. Les pido que imaginen que nuestro Sol, esa esfera colosal de fuego ardiente de la que venimos, pudiera reducirse mágicamente hasta tener el tamaño exacto de una pelota de baloncesto. Imaginen que tomamos esa pelota y la depositamos suavemente en el centro de la Puerta del Sol, en pleno corazón de Madrid. Ahora, si quisiéramos colocar a nuestra estrella vecina más cercana en esta misma escala imaginaria, ¿dónde creen que tendríamos que ir? ¿A las afueras de la ciudad? ¿A otra provincia cercana, como Toledo o Segovia? No. Para colocar la siguiente pelota de baloncesto, la estrella más próxima a la nuestra, tendríamos que viajar hacia el norte, cruzar toda la geografía española, atravesar la frontera y llegar hasta el mismísimo centro de París, en Francia. Piensen en ello con detenimiento. Una pelota de baloncesto brillando en el centro de Madrid y otra pelota de baloncesto brillando solitariamente en París. Y entre ellas, absolutamente nada. A lo largo de todos esos cientos de kilómetros de distancia imaginaria, cubriendo valles, montañas, llanuras y ríos, no habría nada más que polvo ocasional y vacío infinito. Esa inmensa nada, esa ausencia total de materia, es el medio interestelar en el que vivimos. Es un espacio tan grande, tan insondable, que las palabras pierden su fuerza al intentar describirlo. La estrella que representaría esa segunda pelota en París se llama Próxima Centauri. Como su nombre indica, es la estrella más próxima a nuestro sistema solar. Pero esa proximidad es una trampa del lenguaje. Próxima Centauri se encuentra a más de 4 años luz de distancia. Esto significa que la luz de esa estrella
viajando a casi 300.000 kilómetros por cada segundo que pasa, necesita más de 4 largos años para cruzar el abismo y llegar hasta nuestros telescopios. Si recordamos que la luz del sol tarda solo 8 minutos en acariciar nuestro rostro, darnos cuenta de que la luz de nuestro vecino más cercano tarda más de 4 años en llegar nos hace sentir repentinamente muy aislados. Vamos a poner esta distancia en términos aún más humanos. Supongamos que decidimos construir una nave espacial maravillosa que pudiera viajar a la misma velocidad que un avión comercial moderno. Imaginen uno de esos grandes aviones de pasajeros que vuelan a unos 900 kilómetros por hora, la misma velocidad que nos permite cruzar el océano Atlántico en una tarde. Si nos subiéramos a ese avión, con su suave zumbido y su marcha constante, y pusiéramos rumbo directo hacia Próxima Centauri, sin detenernos jamás, el viaje no tomaría meses, ni años, ni siquiera siglos. Un vuelo a esa velocidad constante tardaría, asómbrense ustedes, alrededor de 5 millones de años en llegar a su destino. 5 millones de años. Para poner esa cifra astronómica en perspectiva, hace 5 millones de años, el ser humano, tal y como lo conocemos, ni siquiera existía sobre la faz de la Tierra. Nuestros ancestros más lejanos apenas comenzaban a caminar erguidos por las vastas llanuras del continente africano. Toda la historia de nuestra civilización, todos nuestros descubrimientos, nuestros imperios, nuestras penas y nuestras glorias, han ocurrido en una minúscula fracción de ese tiempo. Y sin embargo, ese es el tiempo que nos tomaría llegar a la estrella de al lado viajando a una velocidad que nosotros consideramos rápida en nuestra vida diaria. Pero quizás piensen que la tecnología humana ha avanzado mucho y que tenemos naves más veloces. Y es cierto, la nave espacial humana que ha viajado más lejos de nuestro hogar es la sonda Voyager 1. Fue lanzada al espacio profundo a finales de los años 70, llevando consigo un disco de oro con saludos, música y sonidos de la Tierra, como un mensaje en una botella arrojado al océano cósmico. Esta pequeña máquina viaja a una velocidad increíble, muchísimo más rápida que la de cualquier avión comercial, alejándose de nosotros a unos 60.000 kilómetros por hora. Pero incluso a esa velocidad fenomenal, si la sonda Voyager 1 estuviera viajando en dirección directa hacia Próxima Centauri, tardaría aproximadamente 75.000 años en rozar sus dominios. 75 milenios, flotando en la noche eterna, antes de llegar al primer puerto estelar. Así es el vacío interestelar, un recordatorio constante de la infinita paciencia que requiere explorar el cosmos. Al reflexionar sobre la pavorosa distancia que nos separa de Próxima Centauri, es natural que sintamos curiosidad por saber qué hay exactamente al otro lado de ese abismo insondable. Cuando finalmente logramos cruzar mentalmente esos más de 4 años luz, no encontramos una simple copia de nuestro vecindario. El universo, en su infinita creatividad, siempre nos sorprende con maravillas que desafían nuestras expectativas. Nosotros hemos crecido bajo la luz reconfortante de un solo sol. Nos parece lo más normal del mundo que haya un solo astro rey gobernando el cielo, marcando claramente la frontera entre el día y la noche. Pero en la vasta arquitectura de las galaxias, nuestro sistema solar solitario es más bien una excepción que una regla general. Próxima Centauri no está sola. Forma parte de un fascinante trío celestial, una familia estelar conocida como el sistema de Alpha Centauri. Imaginen por un momento un baile eterno en el espacio. En el centro de este escenario imaginario, tenemos a 2 estrellas majestuosas, a las que los científicos han bautizado simplemente como Alpha Centauri A y Alpha Centauri B. Ambas son muy similares a nuestro propio Sol. Una es un poco más grande y más caliente, brillando con un tono dorado, mientras que la otra es ligeramente más pequeña y emite una luz algo más anaranjada y cálida. Estas 2 estrellas están unidas por una fuerza gravitatoria inquebrantable, girando la una alrededor de la otra en un majestuoso vals cósmico que dura unos 80 años humanos. Si tuviéramos la inmensa fortuna de estar de pie en un planeta orbitando alrededor de este dúo central, el espectáculo en el cielo sería digno de un cuento de magia.
Veríamos amanecer con 2 soles que proyectarían sombras cruzadas sobre el suelo. A lo largo del año, estos 2 brillantes astros se acercarían y se alejarían en la bóveda celeste, creando atardeceres de doble luz que ningún pintor humano podría igualar jamás. Pero, a una distancia enorme de este val central, marginada en los confines exteriores del sistema, se encuentra la tercera hermana de la familia, nuestra ya conocida Próxima Centauri. A diferencia de las otras 2 estrellas, hermosas y brillantes, Próxima es lo que los astrónomos llaman una enana roja. Las enanas rojas son como las brasas pequeñas y discretas de una chimenea cuando el fuego grande ya se ha consumido. Son estrellas muy pequeñas, mucho más frías y de un brillo tan débil que, a pesar de ser la estrella más cercana a nosotros, es completamente invisible a simple vista desde la Tierra. Si no tienes un buen telescopio en tu jardín, nunca podrás ver a nuestro vecino más cercano. Sin embargo, no debemos subestimar a las estrellas enanas rojas. Lo que carecen de tamaño y de brillo deslumbrante, lo compensan con algo sumamente valioso: la longevidad. Las estrellas grandes y luminosas queman su combustible muy rápido y mueren jóvenes, pero las enanas rojas son ahorradoras por naturaleza. Gastan su energía con tanta prudencia que pueden llegar a vivir cientos de miles de millones de años. Vivirán mucho más tiempo que nuestro propio Sol. En los capítulos finales de la historia del universo, cuando casi todas las otras estrellas se hayan apagado, enanas rojas, como Próxima Centauri, serán las últimas hogueras que mantendrán encendida la luz en el frío absoluto de la eternidad. Pero lo más extraordinario de Próxima Centauri no es la estrella en sí misma, sino lo que la acompaña en su lento viaje por la negrura espacial. En años recientes, gracias al trabajo incansable de los observatorios astronómicos, se hizo un descubrimiento que estremeció a la comunidad científica y nos llenó de asombro. Orbita alrededor de esta débil estrella enana roja un planeta. Se llama Próxima Centauri b. Es un mundo cuyo tamaño es asombrosamente similar al de nuestra propia Tierra. Pero la maravilla no termina en su tamaño. Este planeta rocoso orbita justo a la distancia correcta de su pequeña estrella anfitriona, en lo que los científicos llaman poéticamente la zona de habitabilidad. La zona de habitabilidad no es ni muy cerca ni muy lejos. Es como sentarse frente a la chimenea en una fría noche de invierno en el pueblo. Si te sientas demasiado cerca del fuego, te quemas. Si te sientas en la otra esquina de la sala, te congelas. Pero si colocas tu silla a la distancia exacta, sientes un calor agradable y constante. En el espacio, esa zona intermedia es el lugar mágico donde la temperatura es lo suficientemente suave como para permitir que exista agua en estado líquido en la superficie de un planeta. Y donde hay agua líquida, amigos míos, podría haber esperanza para la vida. La idea de tener un planeta potencialmente similar al nuestro orbitando en nuestra puerta de al lado es emocionante. Sin embargo, la vida allí sería muy distinta a lo que conocemos. Debido a que la estrella enana roja es tan débil, Próxima Centauri b tiene que orbitar muy cerca de ella para recibir suficiente calor. Tan cerca, de hecho, que un año entero en ese planeta, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa a su estrella, dura tan solo 11 días terrestres. Imaginen celebrar su cumpleaños, ver el cambio de las estaciones y envejecer un año cada 11 días. El ritmo del tiempo, la manera en que se mediría la vida en ese lugar remoto, sería un concepto totalmente ajeno a nuestra experiencia humana. Tener este mundo cautivador tan cerca en la escala galáctica es un regalo y a la vez una frustración. Está apenas a 4 años luz, un suspiro para el cosmos, pero para nuestra breve existencia humana, está dolorosamente lejos. Hemos dicho que una nave rápida actual tardaría casi 80.000 años en llegar. 80.000 años es una cifra difícil de digerir. Traduzcámosla a algo más humano. Asumiendo que una vida humana larga y próspera dura 80 años, el viaje hasta el planeta de Próxima Centauri tomaría alrededor de 1000 vidas humanas consecutivas. Pensemos en lo que significan 1000 generaciones de abuelos, padres e hijos,
naciendo y muriendo a bordo de una nave, mirando las mismas estrellas inamovibles, viajando en el más profundo de los silencios, solo para llegar a rozar la arena del primer mundo extraño de nuestro inmenso vecindario estelar. Hemos examinado nuestro sistema solar. Hemos cruzado el puente imaginario hacia nuestro vecino estelar más cercano y hemos contemplado sus exóticos mundos y soles múltiples. Ahora es el momento de dar un paso mucho mayor hacia atrás, de elevar nuestra mirada y observar el panorama completo. Debemos pasar del detalle íntimo del vecindario a la majestuosidad de la gran urbe. Bienvenidos a nuestra galaxia, la grandiosa Vía Láctea. Para muchas personas de nuestra generación, la mención de la Vía Láctea evoca recuerdos entrañables. Antes de que el exceso de luz eléctrica deslumbrara nuestros cielos, podíamos salir al campo, levantar la vista en una noche oscura y clara, y admirar esa franja lechosa que cruza el firmamento como un río de polvo y diamantes derramados. Nuestros antepasados, los griegos, creían que era leche divina derramada por la diosa Hera. Los antiguos caminantes españoles la veían como una guía natural hacia Santiago de Compostela, llamándola precisamente el Camino de Santiago. Hoy, la ciencia nos revela que ese río luminoso de la noche es, en realidad, nuestra propia ciudad estelar vista desde dentro. Nuestro hogar galáctico es de un tamaño y una belleza que desbordan la imaginación más fecunda. El Sol, que para nosotros es lo más grande e imponente que existe, nuestra fuente de luz, no es más que una humilde farola en las afueras de esta metrópolis, y está muy lejos de estar solo. La Vía Láctea está compuesta por una cantidad de estrellas que, nuevamente, nos obliga a abandonar nuestras matemáticas cotidianas. Alberga aproximadamente 250.000 millones de estrellas. 250.000 millones. Pensemos en esa cifra. Si tuvieran el encargo divino de contar cada estrella de nuestra galaxia, una por una, diciendo sus nombres a un ritmo de una estrella por segundo, y dedicaran a esta tarea día y noche, sin comer, sin dormir y sin descanso, tardarían más de 7.800 años en finalizar el conteo. Más tiempo del que ha transcurrido desde que los egipcios levantaron las grandes pirámides del desierto hasta nuestros días. Tantas estrellas hay flotando silenciosamente en este gigantesco remolino de luz y materia. Si pudiéramos viajar en una nave imaginaria y salir de la galaxia para mirarla desde arriba, observaríamos un espectáculo sobrecogedor. Veríamos un inmenso molinete de fuego cósmico. Veríamos un núcleo central, brillante e hinchado, del que brotan enormes brazos espirales curvos, formados por polvo resplandeciente, gas interestelar luminoso y miles de millones de astros girando majestuosamente. El diámetro de este gran disco es tan fenomenal que un rayo de luz que partiera desde un extremo de la galaxia tardaría 100.000 años en llegar al extremo opuesto. 100.000 años luz de inmensidad. En este colosal mapa estelar, cabe preguntarse, ¿dónde está exactamente nuestra casa? Nuestro pequeño sistema solar se encuentra situado aproximadamente a medio camino entre el centro de la galaxia y su borde exterior. Estamos ubicados en una zona tranquila, entre dos de los grandes brazos espirales, en un pequeño ramal que los astrónomos conocen como el brazo de Orión. Vivimos, por decirlo de una manera muy familiar, en una tranquila urbanización de las afueras, en el extrarradio de la gran ciudad. Y créanme, queridos oyentes, vivir en las afueras es uno de los mayores favores, uno de los privilegios más grandes que la naturaleza cósmica ha podido concedernos. Es muy humano soñar con estar en el centro de las cosas, en la plaza principal de la ciudad donde siempre hay actividad y luz. Si la Tierra estuviera cerca del corazón palpitante del centro galáctico, el cielo nocturno sería un espectáculo visual absolutamente indescriptible. En lugar de unos pocos miles de estrellas esparcidas, veríamos el firmamento abarrotado con millones de astros brillantes y muy cercanos. Habría tanta luz concentrada que la noche nunca llegaría a ser verdaderamente oscura. Viviríamos en un crepúsculo perpetuo e ininterrumpido. Sin embargo, ese espectáculo deslumbrante tendría un costo fatal. El centro de la Vía Láctea no es un lugar propicio para la vida.
Es un entorno hostil, abarrotado y extremadamente violento. Allí, las estrellas están tan cerca unas de otras que sus fuerzas gravitatorias perturbarían constantemente las órbitas de los planetas pacíficos. Habría explosiones cataclísmicas frecuentes, conocidas como supernovas, que bañarían a los mundos circundantes con altos niveles de radiación letal, esterilizando cualquier intento de la naturaleza por crear un bosque, un océano lleno de peces o una civilización pensante. Es una zona de hermoso caos y furia destructiva. Por el contrario, en nuestro tranquilo suburbio del brazo de Orión, disfrutamos del regalo de la soledad y la calma cósmica. La gran distancia que nos separa de otras estrellas actúa como un manto protector. Nos ha brindado miles de millones de años de estabilidad ininterrumpida. La aburrida y predecible soledad de nuestro rincón galáctico es precisamente lo que permitió que la Tierra tuviera el tiempo y la paz necesarios para formar lentamente sus océanos, desarrollar una atmósfera respirable y permitir que la vida evolucionara, pacientemente, desde criaturas diminutas hasta seres capaces de levantar la mirada, estudiar el cielo y maravillarse con su propia existencia. De manera que la próxima vez que salgan en la noche, miren hacia arriba y vean la inmensa oscuridad del cielo con apenas un puñado de estrellas parpadeando. No sientan soledad ni aislamiento, sientan una profunda gratitud. Esa oscuridad es nuestra muralla, nuestro escudo protector. Somos ciudadanos de la Vía Láctea, habitantes silenciosos de las afueras de una metrópolis que es tan grande y tan hermosa que desafía nuestra razón, pero donde hemos encontrado, por fin, el rincón perfecto para llamar hogar. Cuando nos sentamos en un banco del parque o en el patio de nuestra casa durante una tarde sosegada, tenemos la profunda sensación de que todo está quieto. Sentimos la solidez del suelo bajo nuestros pies y nos reconforta la idea de que la Tierra es inamovible, un escenario fijo y eterno sobre el cual transcurre el drama de nuestras vidas. Pero, en el gran teatro del universo, la quietud es la mayor de las ilusiones. Todo, absolutamente todo, está en perpetuo movimiento. Sabemos desde hace siglos que nuestra Tierra viaja incansablemente alrededor del Sol, dándonos el ciclo de nuestras 4 estaciones y marcando nuestros años. Pero lo que a veces olvidamos es que nuestro propio Sol, junto con todos sus planetas, lunas y cometas, también está realizando un viaje épico. Nuestra estrella orbita alrededor del inmenso centro de la Vía Láctea. El Sol se mueve a través del espacio interestelar a una velocidad verdaderamente aterradora. Viaja a unos 800.000 kilómetros por hora. Es una cifra que escapa a nuestra comprensión. A esa velocidad, podríamos dar la vuelta entera a nuestro planeta azul en apenas 3 minutos. Y sin embargo, a pesar de viajar a esa marcha vertiginosa e incansable, la Vía Láctea es tan inabarcablemente gigantesca que a nuestra estrella le toma un tiempo inimaginable completar una sola vuelta alrededor del centro galáctico. Le toma, asómbrense ustedes, alrededor de 225 millones de años terrestres cerrar un solo círculo. Los astrónomos llaman a este inmenso ciclo de tiempo un año galáctico. Para nosotros, un año humano es el tiempo suficiente para ver nacer a un nieto, para sembrar el trigo y recoger la cosecha, para ver cómo caen las hojas en otoño y cómo regresan las golondrinas en primavera. Nuestro cuerpo y nuestra memoria están calibrados para esos breves 365 días. Pero para las estrellas, el reloj funciona de otra manera. El tiempo cósmico es un río ancho y lento. Si pensamos en la historia de nuestro propio mundo utilizando este gigantesco calendario del Sol, la perspectiva sobre nuestro lugar en el tiempo cambia de una forma que nos empequeñece y al mismo tiempo nos llena de asombro. Hagamos un ejercicio de imaginación y viajemos hacia atrás en el tiempo. Retrocedamos exactamente un solo año galáctico. Hace 225 millones de años, nuestro Sol se encontraba en el mismo punto exacto de la galaxia en el que nos encontramos hoy. Pero si mirásemos hacia la Tierra desde el espacio, no reconoceríamos en absoluto nuestro hogar. No existía la península ibérica, ni el mar Mediterráneo, ni el océano Atlántico.
Toda a tierra firme do mundo estava unida em um único Y colosal supercontinente que os geólogos chamam Pangaea. Era a época do período Triásico. En esos días ancestrales, bajo un sol abrasador y tormentas formidables, los dinosaurios apenas estaban comenzando a dar sus primeros pasos evolutivos. Eran criaturas pequeñas, tanteando un mundo hostil. Los inmensos bosques no tenían flores, solo helechos gigantes y coníferas. Los mamíferos, nuestros antepasados más lejanos, no eran más que pequeñas criaturas parecidas a roedores que se escondían en la oscuridad de la noche. Eso fue hace apenas un año galáctico. Ayer mismo, en el tiempo de las estrellas, si somos valientes y retrocedemos aún más, viajando 2 años galácticos hacia el pasado, nos situamos hace unos 450 millones de años. La memoria de la Tierra se vuelve más extraña. Estaríamos en el período Ordovícico. Si caminaran ustedes por los continentes de aquella época, encontrarían un paisaje desolador. La tierra firme era un desierto absoluto de roca desnuda, azotada por el viento, sin un solo árbol, sin un solo insecto, bajo un cielo que probablemente tendría colores distintos debido a una atmósfera diferente. Toda la vida, todo el bullicio de la existencia, estaba confinado bajo la superficie de los océanos primitivos. Allí nadaban criaturas con conchas extrañas, los famosos trilobites y los primeros peces sin mandíbulas. La tierra esperaba pacientemente, en silencio, su momento para florecer. Y si decidimos ir todavía un paso más atrás, 3 años galácticos en el pasado, unos 675 millones de años atrás, llegaríamos a uno de los capítulos más dramáticos y misteriosos de la biografía de nuestro mundo. Es un período conocido como la Tierra Bola de Nieve. Nuestro planeta entero, desde los polos hasta el mismísimo ecuador terrestre, estaba completamente cubierto por una coraza de hielo de kilómetros de grosor. Desde el espacio, la Tierra no era un orbe azul y verde lleno de vida, sino una esfera blanca y gélida, silenciosa como un sepulcro flotante. Parecía el final de todo, pero la vida, con esa terquedad y esa voluntad de persistir que es su sello más sagrado, sobrevivió en las oscuras y cálidas profundidades oceánicas, cerca de los volcanes submarinos, esperando pacientemente a que el hielo se retirara tras el paso de millones de años. Nuestro Sol tiene hoy una edad de unos 4.600 millones de años terrestres. Eso significa que, desde que nació de una nube de gas y polvo cósmico, apenas ha celebrado unos 20 cumpleaños galácticos. Ha dado 20 vueltas al gran centro de la Vía Láctea. Y toda la historia de la humanidad, desde los primeros seres humanos que encendieron un fuego en una cueva, pasando por la construcción de los acueductos romanos en Segovia, los viajes transoceánicos, hasta la llegada del hombre a la luna y la invención del teléfono con el que hablamos con nuestros seres queridos, absolutamente todo eso ha ocurrido en la última fracción de segundo del último minuto de este inmenso año galáctico. Somos como un efímero destello en la inmensa y profunda memoria de la Tierra y del cosmos. Y comprender esto no debe hacernos sentir insignificantes, sino profundamente privilegiados de tener la conciencia necesaria para maravillarnos ante la inmensidad del tiempo. A medida que continuamos girando en nuestro carrusel estelar, es imposible no preguntarnos, ¿qué hay en el centro exacto de todo este movimiento? Cuando los españoles antiguos construían sus pueblos y ciudades, siempre dejaban en el centro una gran plaza mayor, un lugar abierto, luminoso y visible desde todas las calles principales, donde se reunía la comunidad. La arquitectura humana busca la luz en el centro. Sin embargo, la arquitectura de nuestra inmensa galaxia funciona bajo reglas mucho más oscuras y misteriosas. Si en una noche de verano libre de nubes, miramos hacia la constelación de Sagitario, estamos mirando en dirección al mismísimo corazón de la Vía Láctea. Pero no podemos ver lo que hay allí a simple vista, ni siquiera con telescopios normales. Hay densas e impenetrables cortinas de polvo estelar y gas cósmico que nos ocultan la vista. No obstante, gracias a instrumentos modernos que pueden ver a través de ese polvo utilizando ondas de radio y rayos infrarrojos,
los científicos han logrado asomarse a la plaza mayor de nuestra ciudad galáctica. Y lo que han encontrado no es un sol brillante y bondadoso, sino un abismo insondable. En el centro de nuestra galaxia, late un corazón invisible y monstruoso, un agujero negro supermasivo, al que han bautizado con el nombre de Sagitario A Estrella. Para quienes no estén familiarizados con estos términos de la astrofísica moderna, la idea de un agujero negro puede sonar a ciencia ficción, pero es una realidad física innegable y fascinante. Un agujero negro no es un agujero en el sentido de un pozo vacío. Al contrario, es una cantidad inmensa de materia comprimida, aplastada por su propio peso hasta ocupar un espacio ridículamente pequeño. La gravedad en ese punto es tan brutalmente intensa que nada, ni siquiera la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, puede escapar de sus garras. Y si la luz no puede escapar, el objeto se vuelve completamente invisible a nuestros ojos. Es la oscuridad más perfecta que existe en el universo. Las cifras de Sagitario A Estrella son verdaderamente aterradoras, incluso para aquellos de nosotros que ya estamos acostumbrados a las grandes escalas astronómicas. Este corazón oscuro contiene una masa equivalente a 4 millones de veces nuestro propio Sol. Imaginen el peso de 4 millones de soles apretados, triturados y comprimidos en una esfera que es más pequeña que la órbita de nuestro diminuto planeta Mercurio. Es una densidad que rompe las leyes de la intuición humana, pero si es invisible, si no emite luz y está escondido en la oscuridad, cabe preguntarse de manera muy lógica: ¿cómo saben los astrónomos que está realmente ahí? La respuesta radica en la observación paciente y en la sabiduría heredada de genios como Albert Einstein. Imaginen que están ustedes en el campo, en una noche muy oscura y cerrada. No pueden ver el viento es invisible, pero saben que está ahí porque ven con total claridad cómo las ramas pesadas de los robles y los olivos se agitan y se doblan violentamente bajo su fuerza. Con los agujeros negros ocurre exactamente lo mismo. No los vemos a ellos, pero vemos el pánico y el frenesí gravitacional que provocan en su entorno. Durante muchas décadas, equipos de astrónomos armados con una inmensa paciencia se dedicaron a observar las estrellas que viven más cerca del centro galáctico. Una de estas estrellas, bautizada asépticamente como S2, capturó toda su atención. Observaron, año tras año, cómo esta estrella masiva se movía trazando una elipse en el espacio, pero no se movía a una velocidad normal. Al acercarse al punto central invisible, la estrella era agarrada por un látigo gravitatorio y lanzada a velocidades de locura. Llegaba a moverse a casi un 2% de la velocidad de la luz. Para que se hagan una idea de esta brutalidad, a esa velocidad, la estrella podría cruzar toda España de norte a sur en una fracción de milisegundo. Ver a un sol gigantesco moverse a esas velocidades extremas alrededor de un punto oscuro y vacío en el espacio fue la prueba irrefutable. En ese centro vacío, tenía que existir una masa de 4 millones de soles para poder obligar a esa estrella a bailar semejante y frenético vals. Las matemáticas encajaron perfectamente. La vieja teoría de la relatividad que Einstein había escrito con lápiz y papel muchos años antes en un pequeño despacho de Europa, demostraba ser absolutamente correcta en las condiciones más extremas de la galaxia. Y la culminación de esta gran búsqueda llegó hace muy poco. En el año 2022, un consorcio internacional de científicos decidió hacer algo aparentemente imposible: tomar una fotografía de la sombra del agujero negro. Para lograrlo, sincronizaron enormes radiotelescopios situados en España, en Chile, en Hawái y en la helada Antártida, creando en la práctica un telescopio del tamaño de la Tierra entera. Tras años de cálculos y trabajo colectivo, publicaron la imagen. En él se veía un anillo borroso y resplandeciente de gas, ardiendo a millones de grados, girando desesperadamente antes de caer al abismo, y en el centro exacto, una mancha redonda de oscuridad absoluta, la sombra del monstruo.
el corazón invisible de nuestra galaxia, finalmente revelado ante los ojos asombrados de la pequeña humanidad, demostrando el triunfo de la razón y la cooperación de nuestra especie. Cuando salimos de noche a contemplar el firmamento y miramos la inmensa cúpula celestial salpicada de puntos brillantes, solemos tener la falsa impresión de que todas las estrellas son esencialmente iguales. Nos parecen faroles eternos, inmutables, encendidos por la mano de Dios para adornar la noche y velar nuestros sueños. Sin embargo, si aprendemos a leer el cielo con los ojos de la ciencia, descubrimos que las estrellas son entidades vivas. Nacen, tienen una juventud vigorosa, alcanzan la madurez, envejecen y finalmente mueren. Y al igual que ocurre en nuestras sociedades humanas, en el inmenso imperio galáctico existen, por así decirlo, diferentes clases o destinos vitales para estos astros. Comenzaremos por hablar de las grandes mayorías silenciosas. En nuestra Vía Láctea, aproximadamente el 80% de todas las estrellas pertenecen a una familia conocida como las enanas rojas. Estas estrellas son muy pequeñas, poseyendo a veces tan solo una décima parte de la masa de nuestro Sol, y queman su combustible nuclear de una manera extremadamente lenta, fría y parsimoniosa. Su luz es tan tenue y modesta que ninguna de ellas, ni siquiera las que están más cerca de nuestro sistema solar, puede ser vista desde la Tierra sin la ayuda de un buen telescopio. A primera vista, podríamos compadecer a estas estrellas por su falta de esplendor. Parecen astros menores, destinados al anonimato. Pero estas enanas rojas guardan el secreto de la eternidad cósmica. Debido a que son tan ahorrativas y consumen su energía gota a gota, su esperanza de vida es insondable. Mientras que nuestro hermoso y radiante Sol vivirá unos 10.000 millones de años en total, una enana roja puede seguir brillando de manera constante durante 10 billones de años. 10 billones. Esta cifra significa que ninguna de las enanas rojas que nacieron en los albores del universo ha muerto todavía. Son las trabajadoras incansables del cosmos. Me gusta compararlas con esa gente humilde de nuestros pueblos que, sin hacer mucho ruido, trabajando la tierra de sol a sol, con paciencia y sacrificio, son quienes realmente sostienen el tejido de la vida generación tras generación. En un futuro lejanísimo, cuando todas las grandes estrellas majestuosas y arrogantes se hayan extinguido para siempre, las pequeñas enanas rojas serán las últimas ascuas que brillarán en el universo frío y oscuro. En el extremo opuesto de esta sociedad celestial encontramos a la aristocracia galáctica, las estrellas supermasivas. Hablamos de titanes del firmamento, como las estrellas gigantes azules llamadas Rigel o las supergigantes rojas como Betelgeuse, ambas visibles en la majestuosa constelación de Orión. Estas estrellas son monstruosamente grandes y derrochan su energía con una furia deslumbrante. Brillan miles y decenas de miles de veces más que nuestro Sol, dominando por completo el paisaje nocturno y haciéndose notar a distancias colosales. Pero en la naturaleza, el exceso siempre se paga con tiempo. Debido a que queman su combustible nuclear de forma tan temeraria y agresiva, su vida es sumamente efímera en términos astronómicos. Viven apenas unos pocos millones de años antes de agotar su alimento. Y cuando finalmente su corazón nuclear se apaga, no mueren en silencio. Mueren en una de las explosiones más violentas, terroríficas y maravillosas que existen en la naturaleza. Una explosión de supernova. Durante unas pocas semanas, una sola estrella moribunda puede brillar más que toda una galaxia entera con sus cientos de miles de millones de soles. Pero aquí radica el hecho más poético y profundamente conmovedor de toda la astrofísica moderna. No debemos ver la muerte de estas estrellas gigantes como una simple destrucción, sino como un acto de creación suprema, un inmenso sacrificio. En el núcleo ardiente de estas estrellas, durante su vida y sobre todo durante la terrible presión de su explosión final, se forjan los elementos pesados del universo. Allí nacen el oxígeno, el carbono, el silicio, el oro y el hierro. Cuando estallan, esparcen todas estas cenizas preciosas por el espacio interestelar, fertilizando el vacío.
Piensen profundamente en esto la próxima vez que se miren las manos o abracen a sus nietos. El calcio que fortalece nuestros huesos ancianos, el hierro que tiñe de rojo nuestra sangre y transporta el oxígeno a nuestros pulmones, el carbono que forma cada célula de nuestra piel. Ninguno de esos elementos se formó en la Tierra. Absolutamente todos fueron forjados, cocinados a millones de grados, en el interior de una estrella gigante que explotó y murió hace miles de millones de años, mucho antes de que nuestro sistema solar siquiera existiera. No somos simples espectadores del universo, somos parte íntima de él. Como dijo una vez un sabio astrónomo, somos, literalmente, polvo de estrellas que ha cobrado conciencia para poder pensar sobre sí mismo. Finalmente, tras la explosión de una supernova, o tras la muerte tranquila de una estrella como nuestro Sol, quedan los cadáveres estelares. Si la estrella era como la nuestra, dejará atrás una enana blanca, una esfera ardiente del tamaño de la Tierra, pero con una densidad tan monstruosa que una sola cucharadita de su materia, lo que cabría en una cuchara de postre, pesaría 15 toneladas en nuestras manos. Si la estrella original era aún más masiva, dejará un cadáver aún más extremo llamado estrella de neutrones, tan densa que las leyes de la física cotidiana dejan de tener sentido. Así es el majestuoso y eterno ciclo de las estrellas. Nacimiento en nebulosas de gas oscuro, vida humilde o gloriosa, y muerte fecunda que siembra el espacio con las semillas de nuevos mundos, de futuros planetas, y con mucha suerte y paciencia, de nueva vida capaz de alzar la vista y admirar el firmamento eterno. Hasta ahora, nos hemos maravillado con la inmensidad de nuestra propia ciudad de estrellas, esa majestuosa Vía Láctea que nos acoge y nos protege en sus apacibles afueras. Pero, del mismo modo que nuestros hermosos pueblos y ciudades en España no existen aislados, sino que forman parte de comarcas, provincias y regiones, nuestra galaxia tampoco se encuentra sola en el vasto desierto del cosmos. Pertenecemos a una pequeña comunidad cósmica, a la que los astrónomos, con una sencillez casi poética, han decidido llamar el grupo local. Imaginen por un momento una comarca tranquila, salpicada por pequeñas aldeas y un par de ciudades importantes. Así es nuestro grupo local. Está formado por unas 80 galaxias en total. La inmensa mayoría de ellas son galaxias enanas, pequeños conjuntos de estrellas que orbitan alrededor de las galaxias mayores, de manera muy similar a como la Luna orbita alrededor de nuestra Tierra o como las pequeñas pedanías dependen de la ciudad principal. En este vecindario pacífico, la Vía Láctea es una de las urbes más destacadas, pero no somos, ni mucho menos, los más grandes. Ese honor le corresponde a nuestra monumental vecina, la galaxia de Andrómeda. Si alguna vez tienen la oportunidad de alejarse de las luces brillantes de la ciudad, viajando quizás a la Sierra de Gredos, a los Pirineos o a las oscuras llanuras de Extremadura, y levantan la vista en una noche despejada de otoño, es posible que puedan verla. Si saben exactamente dónde mirar, Andrómeda aparecerá ante sus ojos sin necesidad de telescopios. Se muestra como una pequeña mancha borrosa, un tenue rastro de luz difusa, frágil y fantasmal, flotando entre las estrellas de la constelación que lleva su mismo nombre. Al observarla, están ustedes presenciando un milagro del tiempo, porque Andrómeda es el objeto más lejano que el ojo humano puede ver sin ayuda de ningún instrumento. Esa mancha de luz se encuentra a una distancia de 2.500.000 años luz de nuestro hogar. 2.500.000 años luz. Vamos a detenernos un momento a meditar sobre lo que significa esta cifra, porque es aquí donde la astronomía nos enseña la lección más profunda de humildad. Como aprendimos antes, mirar lejos en el espacio significa mirar hacia atrás en el tiempo. La luz pálida que entra por sus pupilas cuando miran a Andrómeda en una noche fría, comenzó su viaje a través del vacío inmenso hace 2,5 millones de años. Para comprender la abismal magnitud de esta demora temporal, debemos pensar en qué estaba sucediendo aquí, en nuestro planeta Tierra,
cuando esos fotones de luz iniciaron su largo camino. Hace 2,5 millones de años, nosotros, el Homo sapiens, los seres humanos modernos capaces de construir catedrales, escribir poesía y componer sinfonías, simplemente no existíamos. Nuestros ancestros más primitivos apenas estaban comenzando a tallar toscamente las primeras piedras en el continente africano para usarlas como herramientas básicas. No había lenguaje estructurado, no existía el concepto de arte, de familia extendida o de nación. Eran criaturas frágiles, asustadas, sobreviviendo día a día en un mundo salvaje e implacable. Y mientras toda nuestra historia evolutiva sucedía, mientras descubríamos el fuego, mientras nacían y caían imperios antiguos, mientras construíamos los acueductos, escribíamos el Quijote y llegábamos finalmente a la luna. Esa luz de Andrómeda continuaba viajando, incansable, en el silencio más absoluto del vacío intergaláctico, cruzando la nada noche tras noche, siglo tras siglo, hasta llegar, justamente en este segundo, a chocar contra nuestros ojos asombrados. Pero Andrómeda no es solo una curiosidad histórica que contemplar en la distancia. Andrómeda es nuestro destino ineludible. Aunque el universo en su conjunto se está expandiendo, separando a la mayoría de las galaxias, en nuestro pequeño vecindario local, la fuerza de la gravedad manda, la Vía Láctea y Andrómeda están unidas por un hilo gravitatorio invisible pero irrompible, y ambas se precipitan la una hacia la otra en un colosal abrazo mortal. Viajan a una velocidad de aproximación vertiginosa, reduciendo la distancia entre ellas a casi 400,000 kilómetros cada hora. Este titánico encuentro no ocurrirá mañana, ni dentro de 1 milenio. A la velocidad actual, este abrazo galáctico tardará unos 4,000 millones de años en consumarse. 4,000 millones de años. Para quienes habitan planetas en cualquiera de las dos galaxias durante ese lejano futuro, el espectáculo en el cielo será absolutamente sobrecogedor. Andrómeda dejará de ser una pequeña mancha difusa y crecerá hasta dominar la mitad del firmamento. Verán sus enormes brazos espirales iluminar la noche entera con una luz deslumbrante. Y luego, las dos ciudades estelares chocarán. Pero no deben imaginar un choque violento lleno de explosiones destructivas y estrellas, estrellándose unas contra otras. El espacio, como ya sabemos, está tan dolorosamente vacío que las posibilidades de que dos estrellas choquen físicamente son prácticamente inexistentes. Será un choque fantasmal. Las estrellas de Andrómeda pasarán limpiamente por los inmensos espacios vacíos que hay entre las estrellas de la Vía Láctea. Se atravesarán mutuamente como dos bancos de niebla, cruzándose en la madrugada. Sin embargo, las inmensas fuerzas gravitatorias de este cruce alterarán para siempre la estructura de ambas. Los hermosos brazos espirales se deformarán, se alargarán en inmensas colas de marea, y, tras un vals cósmico que durará cientos de millones de años, ambas galaxias se fusionarán, calmándose finalmente para formar una única galaxia, gigante y elíptica, a la que los astrónomos ya han bautizado de forma melancólica como Lactómeda. Lamentablemente, o quizás afortunadamente, nuestra querida Tierra no estará allí para presenciar el acto final de esta majestuosa obra de teatro cósmica. Mucho antes de que Andrómeda y la Vía Láctea se fundan en una sola, nuestro propio Sol habrá agotado su combustible. Se hinchará hasta convertirse en una estrella gigante roja, envolviendo y consumiendo a nuestro pequeño planeta azul. Así que, cuando piensen en la unión futura de estas dos galaxias, piensen en ello como un legado eterno de la naturaleza, un ciclo interminable de destrucción y renacimiento, en el cual nosotros tuvimos el inmenso privilegio de participar como breves y maravillados espectadores. El viaje no se detiene en nuestro vecindario galáctico. Del mismo modo que una comarca tranquila y apartada pertenece finalmente a una región mucho más grande, nuestro grupo local es apenas una minúscula provincia dentro de una estructura arquitectónica tan vasta que desafía la cordura humana. Si logramos alejarnos aún más, elevándonos imaginariamente sobre nuestra familia de 80 galaxias, descubriremos que formamos parte del supercúmulo de Virgo. Un supercúmulo es,
En esencia, una monstruosa congregación de miles y miles de galaxias, agrupadas por la incansable fuerza de la gravedad a lo largo de extensiones verdaderamente inconcebibles. El supercúmulo de Virgo contiene miles de estas ciudades estelares, todas ellas concentradas en una región del espacio que abarca más de 100 millones de años luz de un extremo al otro. En el corazón palpitante de este supercúmulo, a una distancia de 54 millones de años luz de nosotros, se encuentra el llamado Cúmulo de Virgo, un hervidero donde habitan apretadas más de 2000 galaxias gigantescas. Al apuntar nuestros grandes observatorios terrestres hacia el Cúmulo de Virgo, volvemos a encontrarnos con la máquina del tiempo cósmica. La luz que recibimos de esas miles de galaxias abandonó su origen hace 54 millones de años. Para anclar ese tiempo a la memoria de nuestro propio mundo, 54 millones de años nos sitúa en una Tierra donde los grandes dinosaurios ya habían desaparecido por completo debido al famoso impacto de un meteorito. En su lugar, el mundo experimentaba un renacer silencioso. La Tierra era un paraíso cálido y húmedo, cubierto casi por completo de espesas selvas tropicales, incluso en los polos. Los pequeños mamíferos, nuestros tatarabuelos evolutivos, comenzaban a dominar los bosques, diversificándose y reclamando el planeta vacío. Todo ese tiempo, todo ese devenir biológico, ha tardado la luz del Cúmulo de Virgo en alcanzar nuestras pupilas. Durante muchas décadas, los mapas celestes del ser humano terminaban aquí. Considerábamos que el supercúmulo de Virgo era la estructura más grande a la que pertenecíamos. Pero la ciencia es un viaje sin fin, una constante lección de humildad. En el año 2014, un brillante equipo de astrónomos logró mapear no solo la posición de las galaxias a nuestro alrededor, sino también la dirección en la que se estaban moviendo. Y lo que descubrieron reescribió los mapas del universo por completo. Descubrieron que nuestro supercúmulo de Virgo, junto con otros 3 inmensos supercúmulos vecinos, no eran islas separadas, sino que estaban todos conectados. Formaban parte de un macrocosmos aún mayor, una estructura de proporciones divinas que contenía más de 100.000 galaxias masivas. Maravillados ante la belleza y la enormidad de su hallazgo, los científicos decidieron otorgarle un nombre hermoso y respetuoso, utilizando el idioma hawaiano clásico. Lo llamaron Laniakea, que se traduce poéticamente como cielo inmenso o paraíso inmensurable. El nombre fue elegido para honrar a los antiguos navegantes polinesios, quienes, al igual que los legendarios marinos españoles de antaño, utilizaban su profundo conocimiento del cielo estrellado para orientarse y cruzar la pavorosa inmensidad del Océano Pacífico. Nosotros, en nuestro viaje, estábamos trazando los mapas del mayor de todos los océanos. Pero lo más perturbador e hipnótico de Laniakea no es su tamaño, que abarca 520 millones de años luz. Es el flujo de su movimiento. Cuando los científicos trazaron las trayectorias de las 100.000 galaxias que la componen, se dieron cuenta de que no flotaban al azar. Todas ellas, absolutamente todas, fluían en el espacio como si fuesen diminutas gotas de agua en un inmenso río celestial. Toda la materia, incluida nuestra Vía Láctea, nuestro Sol, nuestro planeta Tierra, y cada uno de nosotros sentados tranquilamente leyendo esto, está fluyendo, cayendo inexorablemente hacia un misterioso punto central, un inmenso sumidero gravitatorio que se esconde tras las nubes de polvo y gas de nuestra propia galaxia. Los científicos han bautizado a este misterioso centro de gravedad como el Gran Atractor. No sabemos con certeza qué hay allí, porque la Vía Láctea bloquea nuestra visión, pero sabemos que la concentración de masa es tan colosal que arrastra todo nuestro vecindario cósmico hacia sí mismo. Reflexionemos sobre esto por un instante. Piensen en una tarde de domingo, sentados en su sillón favorito, leyendo un buen libro o escuchando la radio. Experimentan una sensación de paz, de quietud absoluta y de firme estabilidad. Sin embargo, en ese preciso momento, ustedes y toda la Tierra viajan alrededor del Sol. El Sol gira alrededor de la Vía Láctea. Y, para coronar este asombroso viaje, toda la Vía Láctea está cayendo hacia el Gran Atractor,
a una velocidad terrorífica de más de 1.300.000 kilómetros por hora. Estamos surcando el universo a más de 1 millón de kilómetros cada hora y no sentimos ni el más leve roce del viento. Somos los viajeros más veloces de la creación, engañados por la maravillosa calma de nuestro pequeño jardín planetario. Hemos llevado nuestra imaginación desde la intimidad de la Tierra hasta la inabarcable majestuosidad de la Niaquea. Pareciera que hemos alcanzado el límite de lo que el cerebro humano puede concebir, pero el universo guarda su arquitectura más grandiosa para el final. Si pudiéramos salirnos del universo observable, asumiendo la perspectiva de un ser omnisciente, y contempláramos toda la creación desde fuera, lo que veríamos no sería un revoltijo desordenado de galaxias desperdigadas al azar. Veríamos la obra maestra suprema de la naturaleza, la red cósmica. A la escala más inmensa y absoluta, el universo se organiza y adquiere la forma de una gigantesca y compleja telaraña en 3 dimensiones. De hecho, a muchos científicos les asombra comprobar que, visualmente, esta inmensa red cósmica se asemeja de manera inquietante a la estructura de las conexiones neuronales de un cerebro humano, como si el cosmos entero poseyera una anatomía, una especie de diseño biológico a una escala colosal. Esta red está compuesta por gigantescos filamentos entrelazados, hebras luminosas inmensamente largas, donde las galaxias se agrupan por miles, brillando como gotas de rocío atrapadas en una telaraña al amanecer. Estos cordones de luz conectan nodos masivos, que son los supercúmulos como nuestro la Niaquea, la Vía Láctea y todo lo que hemos descrito anteriormente, reside cómodamente en uno de estos filamentos poblados y luminosos. Vivimos, por así decirlo, en las carreteras principales del universo, rodeados de vecinos y de luz constante. Pero, al igual que en las telarañas, entre un hilo de seda y otro, ¿qué es lo que hay? La respuesta nos lleva a uno de los conceptos más aterradores, fascinantes y profundos de toda la cosmología moderna. Entre estos brillantes filamentos de galaxias se extienden los grandes vacíos. En la terminología científica, se les llama precisamente así, vacíos. Son regiones esféricas o amorfas del espacio de un tamaño que paraliza el entendimiento, lugares donde no hay casi absolutamente nada. El 80% de todo el volumen de nuestro universo observable está compuesto por estos desiertos abismales, mientras que los filamentos están repletos de miles de galaxias, luz, estrellas naciendo y muriendo, y planetas girando. Los vacíos son páramos oscuros, fríos e inhóspitos, habitados a lo sumo por unas pocas y minúsculas galaxias errantes y solitarias. Uno de los ejemplos más sobrecogedores es el conocido como el vacío KBC, un desierto absoluto que tiene un diámetro de, asómbrense ustedes, unos 2.000 millones de años luz. Si es difícil imaginar los 4 años luz que nos separan de nuestra vecina próxima Centauri, la mente humana simplemente se quiebra al intentar comprender una extensión de 2.000 millones de años luz donde reina la oscuridad más severa. Hagamos de nuevo un ejercicio de imaginación, porque es la única herramienta que nos queda ante semejante enormidad. Imaginen, por un instante, el castigo más severo posible. Imaginen que la Tierra no estuviera en nuestro cómodo filamento luminoso, sino que hubiera nacido completamente sola y aislada en el centro geométrico de uno de estos grandes vacíos. Si así fuera, la historia de nuestra humanidad habría sido trágicamente distinta. Si viviéramos en el centro de un gran vacío, cuando nuestros antiguos ancestros o nosotros mismos saliéramos por la noche y levantáramos la vista hacia el cielo, no veríamos ninguna Vía Láctea. No veríamos el cinturón de Orión ni las Pléyades. Nuestro sol solitario se pondría, y al caer la noche, el cielo sería de un negro absoluto, mate, perfecto y opresivo. No habría una sola estrella visible a simple vista, ni una sola luz, salvo las de nuestros planetas vecinos más cercanos. Habríamos creído, durante toda nuestra historia, hasta inventar telescopios de una potencia inmensurable, que nuestro pequeño Sol era la única luz en todo el universo, y que estábamos rodeados por un infinito abismo de nada pura.
La soledad psicológica de vivir en el centro de un vacío cósmico habría alterado nuestras filosofías, nuestras religiones y nuestra forma de entender el mundo de una manera radical. Qué afortunados somos de vivir en un barrio abarrotado y luminoso, rodeados de estrellas que adornan nuestros sueños e inspiran nuestros mitos. En contraste directo con estos vacíos aterradores, la red cósmica también ostenta las construcciones más grandes jamás observadas. La estructura más vasta conocida por la humanidad lleva el imponente nombre de la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Es un aglomerado, un filamento titánico de galaxias que mide aproximadamente 10.000 millones de años luz de longitud. 10.000 millones de años luz. Para que la luz viaje desde un extremo de este filamento hasta el otro, necesita emplear un tiempo que equivale al 72% de toda la edad del universo desde el momento del origen. Es tan desproporcionadamente colosal que los científicos, con sus potentes ordenadores y teorías, todavía no comprenden completamente cómo la gravedad tuvo el tiempo suficiente desde el principio de la creación para reunir tanta materia en una estructura tan ordenada y gargantuesca. Observar la red cósmica, con sus filamentos deslumbrantes y sus vacíos tenebrosos, es asomarse a la arquitectura misma de Dios o del cosmos, según quieran llamarlo. Nos enseña que la inmensidad no es caótica, sino que obedece a un patrón majestuoso, profundo y silencioso. Y nosotros, en nuestra pequeñez, en nuestro diminuto rincón de un universo infinito, poseemos el milagro incomparable de poder observarlo, medirlo y reflexionar sobre ello con asombro y profunda gratitud. A lo largo de nuestra vida, todos hemos experimentado la sensación de mirar hacia el horizonte. Quizás lo hayan sentido paseando por las playas de nuestra costa, mirando hacia el mar abierto, o tal vez desde lo alto de una cumbre en la sierra, donde la vista se pierde en la lejanía hasta que el cielo y la tierra se funden en una línea borrosa. Ese horizonte marca el límite de lo que nuestros ojos pueden alcanzar a ver, pero nuestra mente sabe, con absoluta certeza, que más allá de esa línea el mundo continúa. Hay más mares, más tierras y más ciudades ocultas a nuestra mirada. En la cosmología, al estudiar la inmensidad del espacio, nos encontramos exactamente con el mismo fenómeno. Existe un horizonte cósmico, un límite absoluto más allá del cual no podemos ver. Es lo que los científicos llaman el universo observable. Para comprender la naturaleza de esta frontera invisible, debemos recordar a nuestra viajera más rápida e incansable, la luz. Como hemos repetido a lo largo de este viaje, la luz necesita tiempo para recorrer las enormes distancias del vacío. Gracias a décadas de estudios minuciosos, la ciencia ha logrado determinar la edad de la creación. El universo tiene, aproximadamente, 13.800 millones de años de antigüedad. Este es el tiempo que ha transcurrido desde el gran estallido inicial que dio origen a todo lo que existe. Siguiendo la lógica más sencilla, si el universo tiene 13.800 millones de años, la luz más lejana que podría haber llegado hasta nuestros telescopios habría viajado durante ese mismo tiempo. Por lo tanto, podríamos pensar que el límite de nuestra visión debería estar a 13.800 millones de años luz en cualquier dirección. Pero el cosmos, siempre esquivo y fascinante, no funciona con la geometría simple que aprendimos en la escuela. Cuando los astrónomos calculan el diámetro real de nuestro universo observable, la burbuja de espacio que teóricamente podemos ver, el número que obtienen es abrumadoramente mayor. El diámetro es de unos 93.000 millones de años luz. 93.000 millones. ¿Cómo es posible que podamos ver objetos que ahora están a una distancia mucho mayor que la edad misma del universo? La respuesta es uno de los conceptos más difíciles y hermosos de la física moderna. El espacio mismo se está estirando. No es que las galaxias estén viajando a través del espacio alejándose de nosotros, sino que el tejido mismo del vacío, la tela invisible sobre la que están pintadas las estrellas, se está expandiendo y creando más distancia entre todos los objetos. Imaginen que dibujan pequeños puntos en un globo de goma desinflado. Si ustedes empiezan a inflar el globo, los puntos se separarán los unos de los otros.
no porque los puntos caminen por la superficie de la goma, sino porque la goma misma se estira bajo ellos. Eso es exactamente lo que le está ocurriendo al universo. Durante los 13.800 millones de años que la luz ha estado viajando hacia nosotros, el espacio que la luz ha tenido que cruzar se ha ido estirando continuamente, empujando a la galaxia que emitió esa luz mucho más lejos. Esta expansión del universo ya se conocía desde principios del siglo pasado. Los científicos asumían que, al igual que cuando lanzamos una manzana hacia el cielo, la fuerza de la gravedad frenaría poco a poco esa expansión. La manzana sube, pierde velocidad, se detiene por una fracción de segundo y luego vuelve a caer. Los astrónomos creían que la fuerza de atracción entre todas las galaxias terminaría por frenar el crecimiento del cosmos. Pero entonces, en el año 1998, ocurrió algo que sacudió los cimientos de toda la ciencia moderna. Dos equipos independientes de astrónomos estaban estudiando unas explosiones de estrellas muy lejanas, unas supernovas que usaban como faros cósmicos para medir cómo se estaba frenando el universo. Pasaron meses analizando los datos, revisando los números una y otra vez, porque los resultados que obtenían no tenían ningún sentido lógico. El universo no se estaba frenando en absoluto. Estaba ocurriendo exactamente lo contrario. La expansión se estaba acelerando. Para usar nuestra metáfora, era como si lanzaran la manzana hacia arriba y en lugar de caer, la manzana empezara a subir cada vez más rápido hacia las nubes, impulsada por una fuerza invisible e incomprensible. Las galaxias lejanas se están alejando de nosotros a un ritmo cada vez más frenético. Algo, una presencia fantasmal y colosal, está empujando el tejido del espacio, estirándolo con una potencia que vence a toda la gravedad de todos los soles y todos los agujeros negros de la creación juntos. Los físicos, reconociendo su profunda ignorancia ante este fenómeno, lo bautizaron con un nombre que suena a misterio antiguo: la energía oscura. No sabemos qué es la energía oscura, no sabemos de dónde viene, ni por qué existe. Solo sabemos, por la forma en que el universo se está rasgando y estirando, que es la fuerza dominante de la naturaleza. Y cuando los matemáticos calculan cuánta energía oscura se necesita para causar esta aceleración, el resultado nos obliga a reescribir nuestra filosofía vital. La energía oscura compone aproximadamente el 68% de todo lo que existe en el cosmos. Más de 2/3 partes de la realidad están hechas de una fuerza repulsiva que no podemos ver, ni tocar, ni entender. Pero el misterio no se detiene ahí. Como aprendimos cuando hablamos de los bordes de nuestra propia galaxia, existe otro componente fantasma. Para que las galaxias giren tan rápido sin desarmarse, debe haber una inmensa cantidad de masa invisible sujetándolas. A esto lo llamamos materia oscura. Una sustancia que no emite luz ni choca con nada, pero que ejerce una enorme atracción gravitatoria. Esta misteriosa materia oscura constituye aproximadamente el 27% del universo. Les ruego que me acompañen en esta sencilla suma. Si el 68% es energía oscura y el 27% es materia oscura, juntas suman el 95% de toda la realidad. El 95% de nuestro universo es un océano de sombras y fuerzas invisibles de las que no sabemos casi absolutamente nada. ¿Qué nos deja esto a nosotros? Nos deja un humilde 5%, un pequeño e insignificante 5%. Y en esa minúscula porción se encuentra todo lo que la humanidad ha conocido desde el principio de los tiempos: la Tierra, con sus mares tempestuosos y sus cordilleras nevadas, la Luna y nuestro Sol ardiente, todos los planetas, todas las estrellas enanas rojas y los titanes azules, todas las inmensas nubes de gas, las galaxias majestuosas, los agujeros negros supermasivos y la red cósmica entera. Los libros que hemos leído, las catedrales que hemos construido, las personas a las que hemos amado, nuestros recuerdos y nuestros cuerpos físicos. Absolutamente todo el reino de la materia ordinaria es solo una pequeña anomalía,
una insignificante espuma flotando en la superficie de un océano oscuro e insondable. Darnos cuenta de que estamos hechos de la sustancia más rara y escasa de toda la creación es, sin lugar a dudas, la lección de humildad más profunda y hermosa que la noche estrellada puede ofrecernos. Hay un refrán muy nuestro, curtido por la sabiduría de los años y la observación de los campos, que dice con resignación serena: todo lo que nace tiene que morir. Hemos visto cómo las civilizaciones caen, cómo los árboles centenarios se secan y cómo incluso las montañas más altas son lentamente borradas por la paciencia del viento y la lluvia. Si aplicamos esta misma e implacable sabiduría popular a la inmensidad que nos rodea, la pregunta surge inevitablemente en nuestro espíritu: ¿cuál es el destino final de todo este maravilloso universo? ¿Cómo terminará la obra suprema de la naturaleza? Para vislumbrar este final, debemos viajar con la imaginación hacia un futuro tan remoto que las palabras como siglos o milenios pierden por completo su utilidad. Debemos proyectarnos hacia billones y trillones de años en el futuro. Todo lo que hemos aprendido sobre la energía oscura, esa fuerza invisible que acelera la expansión del espacio, nos dicta una profecía ineludible. Si la expansión continúa acelerándose de la misma manera, llegará un momento trágico en la historia cósmica, en el que la luz de las galaxias lejanas simplemente no podrá alcanzarnos. El espacio entre nuestro grupo local y el resto de los supercúmulos se estirará tan rápido, a una velocidad superior a la de la propia luz, que las demás galaxias cruzarán nuestro horizonte de sucesos cósmico y desaparecerán para siempre de nuestra vista. Imaginen la soledad de ese lejano futuro. Si dentro de cientos de miles de millones de años existiera alguna civilización de astrónomos mirando al cielo nocturno desde algún rincón de nuestra vieja galaxia fusionada, al enfocar sus telescopios hacia el espacio profundo, no encontrarían la red cósmica. No verían ni rastro de los inmensos enjambres de galaxias. Encontrarían una oscuridad pura y absoluta. Creerían, con toda la razón que sus instrumentos les darían, que su galaxia solitaria es el único objeto material en todo el universo infinito. Las pruebas visuales del gran estallido creador, del origen común, habrán sido borradas y limpiadas para siempre por la expansión implacable de la energía oscura. Mientras esto sucede a gran escala, dentro de nuestra galaxia solitaria, el tiempo seguirá cobrando su peaje. El gas interestelar, ese polvo luminoso que actúa como el barro con el que se modelan los astros nuevos, terminará agotándose. Las fábricas de estrellas cerrarán sus puertas para siempre. No habrá más nacimientos celestiales. Entonces comenzará la larga y melancólica decadencia. Las estrellas masivas serán las primeras en desaparecer, explotando en fuegos artificiales gloriosos pero definitivos. Nuestro Sol, como ya sabemos, morirá de forma más tranquila. Y finalmente, el universo quedará en manos de aquellas pequeñas y discretas trabajadoras de las que hablamos antes. Las estrellas enanas rojas, brillando débilmente durante billones de años, serán los últimos refugios de calor en un cosmos cada vez más inmenso y helado. Pero incluso ellas, con su increíble parsimonia, terminarán agotando su último aliento. Como las ascuas de una chimenea que ha ardido durante toda una noche de invierno, perderán su color rojizo, se enfriarán lentamente y se convertirán en brasas muertas, en esferas de materia fría, vagando por la noche perpetua. A esta época futura, los científicos la llaman la era degenerada. Ya no habrá estrellas emitiendo luz. Todo lo que quedará en el inmenso vacío serán los cadáveres oscuros de lo que alguna vez fue un universo deslumbrante. Habrá enanas blancas frías, restos aplastados de estrellas de neutrones y, gobernándolo todo en el silencio más absoluto, los temibles agujeros negros. El cosmos será un cementerio de proporciones insondables, completamente mudo y oscuro, donde ningún ojo biológico podría ver absolutamente nada. Pero ni siquiera los todopoderosos agujeros negros son eternos frente al dictado del tiempo infinito. Gracias a las geniales deducciones teóricas del físico Stephen Hawking, sabemos que los agujeros negros, de una manera extremadamente lenta y sutil, pierden energía,
Se evaporan emitiendo lo que hoy llamamos radiación de Hawking. Gotita a gotita, partícula a partícula, van perdiendo masa. Este proceso es tan agonizantemente lento que, para que un agujero negro gigante como el que reside en el centro de nuestra galaxia logre evaporarse por completo y desaparecer en un último destello de luz pálida, tendrán que pasar cantidades de años que simplemente no podemos imaginar. Los matemáticos lo escriben como un 1 seguido de 100 ceros de años. Un 1 con 100 ceros. Toda la historia de nuestro universo desde su nacimiento hasta el día de hoy es menos que una minúscula gota de agua comparada con el océano de tiempo que representa esa cifra. Es la paciencia suprema del vacío, y cuando el último de los agujeros negros se haya evaporado, cuando el último remanente de energía se haya disuelto, ¿qué quedará? Llegaremos al destino que la física conoce como la muerte térmica, o el gran frío. El universo seguirá expandiéndose eternamente, empujado por la energía oscura, pero estará completamente vacío. Quedarán fotones perdidos, partículas aisladas, flotando a una distancia tan absurda, unas de otras que nunca volverán a encontrarse. La temperatura caerá hasta rozar el cero absoluto, el punto donde todo movimiento físico se detiene para siempre, sin luz, sin calor, sin posibilidad de que suceda ningún acontecimiento. Será la eternidad del vacío perfecto, una dilución infinita y silenciosa en la nada más pacífica e imperturbable. Relatar este destino final puede parecer sombrío, puede dejar en nuestro corazón un peso de melancolía al comprender que toda la belleza, toda la luz que admiramos y todos nuestros esfuerzos están destinados a disolverse en el frío infinito. Sin embargo, no debemos permitir que esta visión nos llene de tristeza. Al contrario, este conocimiento debe otorgarnos la perspectiva más luminosa, vital y agradecida posible. Miren a su alrededor en este preciso instante. Salgan al jardín o asómense a la ventana. Sientan el aire en sus pulmones y el calor del sol o el frescor de la noche en su rostro. No vivimos en ese futuro oscuro y helado. Tenemos el inmenso y extraordinario privilegio de haber nacido en la primavera del cosmos. Vivimos en la edad de oro del universo. Estamos aquí en la época exacta en la que las estrellas brillan con toda su fuerza, en la que las galaxias bailan iluminando la oscuridad y en la que el universo todavía es un lugar cálido, rebosante de energía y de posibilidades infinitas. Que la Tierra sea minúscula, que nuestro tiempo sea breve y que el futuro cósmico sea oscuro, no le resta valor a nuestra existencia. Se lo multiplica, hace que este momento, este frágil y maravilloso instante en el que una criatura humana puede levantar la cabeza, entender las leyes de la física, medir la distancia a Andrómeda y maravillarse ante el misterio de la creación, sea el mayor de los milagros. Nosotros somos el universo despertando y mirándose al espejo con asombro. Somos polvo de estrellas que aprendió a sentir, a pensar y a amar. Y mientras estemos aquí, mientras quede luz en nuestros ojos y aliento en nuestro pecho, seremos la prueba viviente de que, en medio de la inmensidad aterradora del vacío, la vida, el calor y la conciencia encontraron un lugar perfecto para florecer. Buenas noches, y que nunca dejen de maravillarse. Hemos viajado juntos a través de distancias que nublan la razón. Hemos visto galaxias colisionar, Oden invisibles gobernando el centro del espacio, y nos hemos asomado al frío e inevitable destino final de todo lo que existe. Es un camino largo, complejo, y sé que puede dejarnos una profunda sensación de asombro, pero también de profunda humildad. Para terminar nuestra conversación de hoy, me gustaría que recordáramos una imagen muy especial. A principios de la década de los 90, la pequeña nave espacial Voyager 1, cuando ya se encontraba en los límites exteriores de nuestro vecindario, a una distancia de casi 6.000 millones de kilómetros de casa, giró su cámara por última vez hacia nosotros. Tomó una fotografía. En esa imagen histórica, en medio de un inmenso mar de oscuridad absoluta y cruzada por un rayo de luz solar disperso, aparecía nuestro planeta. Se veía apenas como un punto diminuto, un punto azul pálido, que ocupaba menos de un píxel en la cámara.
Ese es nuestro hogar. Ese punto azul es el lugar donde han vivido nuestros padres, nuestros abuelos y donde crecen nuestros nietos. En el océano inmenso del universo observable, nuestra Tierra entera no es más que una mota de polvo flotando en un rayo de sol. Si el cosmos fuera un océano infinito, nuestro planeta no llegaría a ser ni un grano de arena en la playa. Sería algo mucho más pequeño que un átomo dentro de ese grano de arena. No hay palabras ni comparaciones suficientes en nuestro idioma para abarcar semejante pequeñez. Sin embargo, queridos amigos, esa falta de tamaño no nos resta valor. Al contrario, hace que nuestra existencia sea el mayor y más hermoso de los milagros. Porque, hasta donde la ciencia ha podido averiguar en todos sus años de búsqueda, ese pequeño punto azul es el único rincón del cosmos donde la vida ha logrado florecer. Es el único lugar donde existe la conciencia. Somos seres pequeños, frágiles, confinados a un mundo diminuto, pero poseemos una capacidad asombrosa. Hemos sido capaces de construir instrumentos maravillosos, de entender las leyes de la física y de trazar el mapa de esa inmensidad desde el interior de nuestra pequeña casa. El universo nos creó, y nosotros, al mirarlo y estudiarlo, le devolvemos el sentido a la creación. Ahora que cerramos este viaje, me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que han aprendido hoy en nuestra charla? Me encantaría que compartieran conmigo su sabiduría. Por favor, escriban abajo en los comentarios cuál ha sido el detalle, la historia o el dato que les ha parecido más fascinante o que les ha tocado más el corazón en este vídeo. Leer sus reflexiones es siempre el momento más agradable de mi jornada. Si han disfrutado de este tiempo compartido y creen que esta mirada serena al cosmos puede agradar a sus seres queridos, les animo a compartir este vídeo con sus amigos de toda la vida y con sus familiares. Y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal. Con ese pequeño gesto, nos ayudan a que esta comunidad de mentes curiosas siga creciendo y conversando cada semana bajo la luz de las estrellas. Les agradezco de todo corazón su tiempo, su paciencia y su maravillosa compañía en la tarde de hoy. Descansen bien, que tengan ustedes una noche muy apacible y un descanso reparador. Buenas noches.